Bien, riego por aspersión en hortalizas es el punto que desarrollaremos ahora. Lo anterior, estábamos viendo el riego por aspersión por pivot central y más bien es para cultivos extensivos o llamémosle también para la agricultura empresarial. Algunas consideraciones, ya que las hortalizas normalmente van directamente para consumo in natura y hay veces con mínima limpieza, es el agua de riego termina siendo un elemento fundamental a nivel de la sanidad de estos cultivos, no netamente pensando en producción. Entonces, antes de entrar con detalles a lo que es riego por aspersión, vamos a puntualizar algunos temas de calidad del agua. Finalmente, los aspectos físicos. Tenemos que tener en cuenta las propiedades físicas, químicas, biológicas y sanitarias. A nivel de la naturaleza y los sólidos en suspensión y las sustancias disueltas. El agua justamente puede tener en sí materia orgánica, puede tener toxinas, puede ser transporte de virus, puede ser transporte de microorganismos, y esto finalmente entran de acuerdo al tipo de riego que hagamos, en contacto directo con los futuros alimentos. ¿Okay? Entonces, a nivel de lo que es funcionamiento de los sistemas de riego, aquellas aguas, vamos a decir, ricas en materia orgánica, dificultan más el funcionamiento de las bombas, tuberías y de los aspersores. Por consiguiente, debemos tener una mayor inversión a nivel de filtros. ¿Ya? Las aguas turbias que tienen alta concentración de sílice, arcilla, en suspensión, no son ideales para hojas de verdura. Justamente porque si hacemos un riego por aspersión, vamos a suponer que hagamos en lechuga, el impacto que tienen estos granos de arcilla por su menor tamaño, ellos terminan inclusive formando parte de las hojas, hasta inclusive ingresar en los peciolos, en el caso de lechuga, en el caso de acelga, propiamente el repollo también, y esta acumulación de arcilla sobre las hojas luego dificulta los manejos fitosanitarios. Entonces, no es que cuando hacemos un riego por aspersión en soja no tengamos en cuenta estos temas de materia orgánica, arcilla, sílice, pero son de menor impacto, ya que la soja finalmente el producto que se comercializa y después se consume es el grano, y el agua de riego no está en directo contacto con el grano, tanto así también en maíz, tanto así también en trigo. Por consiguiente, es de especial cuidado y una materia totalmente aparte, por eso estamos desarrollando así de una manera específica cuando hablamos de hortalizas. ¿Okay? Por lo que le decía anteriormente, cuando tenemos estas condiciones de aguas con ricas materia orgánica o turbias,
se debe pensar en la instalación de filtros o tanques de sedimentación para llegar en lo posible a la remoción de las partículas de menor tamaño. A nivel de los aspectos químicos, tenemos que entender que la salinización de los suelos es una realidad. El exceso de sodio, el exceso de cloro, el exceso de calcio terminan llevando a niveles de salinización. Por consiguiente, también los sistemas de riego tienen que estar bien diseñados, bien dimensionados para que no se genere un exceso en el lavado de las bases, ¿ya? Y concentrándose otras que terminan generando salinización, principalmente el sodio, porque él reduce la impermeabilidad y la infiltración del agua. Como veíamos en el inicio del semestre, el suelo tiene su fase gaseosa, fase sólida y fase líquida. Y si tenemos un exceso de la fase sólida por sales, tenemos disminución de la fase gaseosa, entonces dificulta el intercambio de oxígeno, ya que la raíz, aparte de ser el punto de anclaje de las plantas, también es el punto donde se intercambian gases, serían como, podríamos hasta decir, forman parte del sistema respiratorio de las raíces entre estomas, floema, xilema y raíz. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos exceso de sodio, se genera esa impermeabilidad del suelo, dificulta la infiltración del agua y por consiguiente también el cambio de gases. Esto es verdadero cuando hablamos también de un aspecto físico del suelo, relacionado al suelo, que es la compactación. ¿Okay? Entonces ahí que tenemos también reducción del espacio gaseoso, por consiguiente el agua no consigue ingresar entre los poros porque están muy cohesionados, y al no tener espacio para el agua, tampoco tenemos espacio para los gases. Una consideración, si tenemos, esto es básico, tener análisis de calidad del agua cuando vamos a instalar. Ustedes en el futuro, cuando programen un proyecto, se les pida instalar un proyecto de riego, ver los niveles del aspecto químico del agua. Si tenemos altos niveles de carbonatos, bicarbonatos, esto termina siendo una condición no ideal para frutas, para hortalizas de hojas y hortalizas de frutos. ¿Okay? Entonces ahí tenemos que pensar en otro tipo de manejo, alguna suerte de, vamos a decir, eliminar esas sales disueltas por alguna forma de filtrado. En algunos casos va a ser necesario y ustedes van a poder acceder, si no de semana que viene, en el correr del mes de noviembre o diciembre, por medio del Mashab de Israel, les voy a compartir también para que accedan a una charla sobre desalinización, que es un tema que nosotros hablamos normalmente, así que en el Chaco es necesario, y sí, de hecho es mayormente necesario en el Chaco, en los lugares donde tenemos menor precipitación. Al tener menor precipitación, también tenemos mayor acumulación de sales en determinados niveles del suelo y por consiguiente del agua del suelo.
Ahí considerar que estos aspectos químicos, que el agua de riego puede estar contaminada con insumos agrícolas, toda vez que estos no estén indicados por ingenieros agrónomos. Las dosis, en la dosis, como decimos vulgarmente, en la dosis está el efecto del veneno, en la dosis está en el ingrediente activo en gramos por hectárea o ingrediente activo en gramos por individuo cuando hablamos de insectos. Es el punto que tenemos que manejar finamente para evitar contaminación de cursos de agua, tanto superficiales, subsuperficiales y subterráneos. En estos casos de contaminación podemos encontrar también metales pesados como el plomo, el mercurio, el cadmio, que esto termina siendo bastante, tenemos que llevar en cuenta cuando se trata de riego, principalmente por aspersión, porque tiene contacto directamente con las hojas de las hortalizas y de los frutos. A nivel de los aspectos sanitarios de la calidad del agua, decíamos al inicio, el agua conocido que se transmite vamos a decir, patógenos o son vías de transmisión de enfermedades como giardia, diarrea, cólera, Escherichia coli, etcétera, etcétera. Para lo cual, si tenemos esta situación, podemos pensar en una cloración como medida alternativa. También lagunas de sedimentación y oxidación del agua antes de iniciar el sistema de riego. Solo así para puntualizar unidades de formación de coliformes, en este caso termotolerantes. Vemos que hay especies de hortalizas que toleran, o sea, no es que toleran más, sino la reglamentación es menos exigente cuanto menos contacto el producto final tiene con el riego. A decir, un zapallito de tronco, prácticamente si regamos de forma por aspersión, moja las hojas, moja las flores y moja también los frutos. Acelga, apio, lechuga, cebollita, coliflor, toleran hasta 200 unidades de formación de coliformes por 100 ml de agua. Si vamos a productos que no es de consumo directo, a no ser acá la berenjena, el ajo está en un bulbo, la papa un tubérculo, la cebolla también un bulbo. Entonces, ahí ya hay una mayor tolerancia de 1000 unidades de formación de coliformes por 100 ml de agua. Ahora, si pasamos a arveja seca y garbanzo, ya se tolera 4000 unidades de formación de coliformes por 100 ml de agua, ya que la arveja es un guisante o es una leguminosa que está dentro de una infrutescencia, ¿sí? Tanto así también el garbanzo, o sea que no está en contacto directo con los coliformes como si fuese el caso de la rúcula, el repollo, frutilla, espinaca y otros. Bien, ahí en este punto ya vemos, haciendo un repaso de lo que es la relación suelo-planta-clima, cómo succiona el agua la planta por las raíces. Es netamente una de las teorías que existe por la transpiración. Si la planta transpira menos, la planta también va a succionar menos cantidad de agua. Entonces así vemos distintas especies que naturalmente son de menor transpiración, como el caso de las cactáceas, y los que asistieron en la charla de ayer, que se habló bastante del aguacate,
tenemos plantas que en determinado momento tienen mayor o menor apertura estomática. Para puntualizar, las tensiones matriciales de agua están en torno de 6 kilopascal cuando hablamos de textura gruesa. Y en suelos de textura arcillosa, 10 kilopascales. ¿Esto qué indica? Que a la planta le cuesta más energía, está a mayor presión el agua en una textura arcillosa que en una textura arenosa. Pero a diferencia de esto, también los suelos de textura arcillosa vimos en clases iniciales que tienen mayor capacidad de retención comparando con los suelos de textura gruesa arenosa. Ahora cuando hablamos de punto de marchitez permanente, fíjense, cuando 6 kPa, sería 6 kilopascal, es cuando estamos en capacidad de campo. O sea, agua suficiente y disponible para la planta. Ahora cuando pasamos a la tensión al punto de marchitez permanente, fíjense que estamos a 1500 kilopascal de tensión superficial. O sea que el agua, por más que está muy, es aquella que ya le llamamos higroscópica, la que está impregnada en la parte sólida del complejo suelo y ya muy difícil de disponer por las raíces. En este punto, interesante analizar la lámina de agua total disponible en el suelo para las plantas. Y ahí tenemos una fórmula que es la capacidad de campo menos el punto de marchitez permanente dividido 10 por la densidad del suelo por la profundidad de las raíces. Esto nos sirve como un cálculo empírico para tener la idea de cuánto dimensionar también nuestros reservorios de agua. Y otro punto interesante es la lámina de agua real disponible en el suelo. Aquí, ¿qué cambia? Aquí, aparte de tener capacidad de campo, ya se hace menos, no el punto de marchitez permanente, sino menos la humedad límite de riego. Tanto capacidad de campo, punto de marchitez permanente, humedad límite de riego se miden en porcentaje de materia seca. La densidad global del suelo en gramos por centímetro cúbico y la profundidad efectiva en centímetros. Hay que cuidar, debemos cuidar estas unidades para que nos salga finalmente en milímetros. ¿Ok? Si en algún caso tenemos, en lugar de tener centímetros, tenemos en metros, esto no nos va a salir el cálculo exacto en milímetros. Entonces tenemos que convertir a centímetros. Así también la densidad en gramos por centímetro cúbico. No nos quedamos en lo que es densidad porque dimos ampliamente en los primeros días de clase. Bueno, cuando hablamos de necesidad de agua de las plantas, todas tienen una necesidad diferente de acuerdo al género, de acuerdo a la especie, inclusive otra vez dentro de las especies por variedad, porque ahí tenemos ciclos diferentes, podemos tener reacciones diferentes por el tipo de cruzamiento que tuvieron estas variedades. Entonces, y a lo largo del desarrollo del cultivo que ya hablamos en clases anteriores y ustedes tienen a mano ahí el material de la FAO donde habla in extenso del coeficiente de cultivo, evapotranspiración del cultivo, evapotranspiración de referencia. Bien. El gradiente de energía generado en el proceso de transpiración es lo que conocemos como el proceso de succión de agua del suelo, agua y sales minerales, en un proceso
que hasta podemos indicar justamente similar a lo que es la ósmosis, en que tenemos gradientes de energía donde hay concentración mayor en el exterior de la hoja. Por consiguiente, en algún momento dentro de la planta hay mayor concentración y pasa al lugar de menor concentración, que en algún momento es la atmósfera. Esto también desarrollamos, pero dejo puntualizado que 1% de lo absorbido en agua la planta retiene. El resto va a la atmósfera en forma de vapor. Esto es lo que conocemos como transpiración. Ahora, ¿qué es evapotranspiración? Es la transpiración más la evaporación de la superficie circundante y también de la superficie de la planta. ¿Ah? Faltó colocar eso ahí, ya hago la puntualización en ese tema. Y esto es básico cuando vamos a analizar temas de necesidad de riego. Si bien son cálculos empíricos, pero se pueden hacer a nivel de campo. Uno de ellos es el evaporímetro clase A, que se mide cuántos milímetros se está evaporando por una superficie y se hace por el coeficiente del recipiente que lo contiene. Y hoy la bibliografía es amplia. Si ustedes pueden consultar Valdir Aparecido Mourelli y otros como Ribeiro da Silva, Carvalho y Silva y otros autores. En el caso de Embrapa, un libro titulado Irrigación y Riego por aspersión en hortalizas, y otros donde ya especifican los coeficientes de cultivo, inclusive la evapotranspiración del cultivo, que es el cociente entre, no el cociente, el producto entre coeficiente de cultivo por evapotranspiración del cultivo. Esto varía, por eso ustedes vieron en el crop watt y en el clean watt, de acuerdo a las estaciones meteorológicas, cómo va variando los factores climáticos de radiación, temperatura, humedad relativa, velocidad del viento. Ahí entonces tenemos que el coeficiente, perdón, la evapotranspiración del cultivo, el producto entre coeficiente del cultivo por la evapotranspiración de referencia. Y la evapotranspiración de referencia es algo que se calcula a nivel de campo. Puede ser por medio del lisímetro, puede ser por medio de otras ecuaciones que ustedes tienen en el desarrollo de clases anteriores. Bueno, ¿qué es lo interesante de la evapotranspiración del cultivo? Que nos da una noción de los milímetros por día que la planta necesita. El coeficiente del cultivo adimensional va de 0 al 1. Y la evapotranspiración de referencia, así como le decía, puede ser en medida de varias maneras. Hay ecuaciones que nos llevan a alcanzar ese dato. Una de ellas es justamente la de utilizar el evaporímetro clase tipo A, que mide realmente la evaporación. ¿Okay? Después, otra fórmula que pueden ser la de Pennant Mountain, que eso sí ustedes tienen ahí, y esa es la que utiliza justamente radiación solar, temperatura, humedad, viento. ¿Sí? Entonces, estos son valores que tienen la facilidad de encontrar en las bibliografías que tienen a mano ahí en el plan de clases. Y también es vasta bibliografía en Internet. Bueno, para entender, vamos a un ejemplo de la curva generalizada de coeficiente del cultivo para el repollo. Ustedes ven al inicio del A al B, tenemos en este caso una referencia del 1 al 1.4 de coeficiente de cultivo. En la fase inicial
vemos que mantiene en 0,4. Cuando empieza el desarrollo del cultivo, esto es después ya del trasplante, de D a C pasa a prácticamente más 1 de coeficiente de cultivo. A nivel en el momento que empieza al desarrollo de las cabezas del repollo, ahí tiene la máxima necesidad por un periodo de tiempo más largo. Prácticamente si vemos en días, podría ser 30 días. Del C a D, entonces ahí tenemos el coeficiente de cultivo medio y después ya empieza la senescencia. Esta es una curva que prácticamente se da en todos los cultivos. Lo que varía es finalmente el número de coeficiente de cultivo, ¿ya? Y esto nos va a servir para multiplicar por el coeficiente, por la evapotranspiración de referencia y nos va a dar la evapotranspiración del cultivo. ¿Por qué hablamos tanto del sistema de riego por aspersión? Porque prácticamente el 85% de las áreas de riego tienen aspersión. Hay una tendencia, ya que hay un mayor mercado hoy en hortalizas de fruta, por ejemplo, el tomate y el pimiento, el locote, y las frutillas. Este 85% está bajando y está perdiendo espacio por el riego localizado, ¿sí? Que es mucho más efectivo, termina siendo de un costo también diferenciado. Bueno, esto va también tanto para lo que vimos en la primera hora de clases, cuando hablamos del pivot para riego por aspersión en soja. ¿Cómo elegimos el aspersor? ¿A cuánta distancia tienen que estar los aspersores? ¿Cuánto es el área que están regando esos aspersores? ¿Qué tipo de aspersores tengo que tener de acuerdo al viento, de acuerdo a la presión de mi sistema, etcétera? Entonces eso es lo que vamos a desarrollar finalmente en estos últimos 10 minutos. Elegir de preferencia aspersores que tengan 2 bocas. De ahí tenemos una clasificación de 4 microaspersores, primeramente, que tienen menos de 6 metros de alcance. Los de porte pequeño, de 6 a 12 metros, y la superficie se utilizan áreas menores a 2 hectáreas. Los de porte medio, 12 a 30 metros, de 2 a 10 hectáreas. Y los de porte grande, mayor de 30 metros, de utilizar en más de 10 hectáreas. Con relación al viento, si analizamos la velocidad, kilómetros por hora, cuanto aumenta, cuanto mayor es la velocidad del viento, tenemos que reducir el ángulo de inclinación de la boca del aspersor. Entonces, si tenemos 7 en promedio, 7 kilómetros por hora, nuestro ángulo de inclinación debería estar entre 27 a 32 grados. Ahora, si la velocidad del viento predominante es mayor a 14, 15. ¿Sí? 15 ángulo de inclinación. Ahora, si es muy superior a 14, ahí ya tenemos que pensar en otro sistema que probablemente tenga que ser el riego localizado. ¿Okay? O el de inundación entre surcos. Porque la pérdida que vamos a tener por viento no vamos a conseguir reducir por más que reduzcamos el ángulo de inclinación de la boca del aspersor. Otro punto, por eso siempre tener en cuenta que tenemos que tener el análisis de suelo, donde tengamos la composición textural de ese suelo, la clase textural. Y aquí nos indica que la infiltración básica del suelo, cuando hablamos de textura gruesa, en el caso de
de arena es de 40 a 150 milímetros por hora. Esto a nivel de textura arenosa, arena franco-arenosa, y ella va cayendo la velocidad de infiltración en la medida que disminuye la granulometría del suelo. O sea que a mayor granulometría, mayor velocidad de infiltración. A menor granulometría, menor velocidad de infiltración. De hecho, esto tenemos que suponer que estamos en una textura, en un suelo con estructura bien formada, sin compactación. ¿Sí? Aquí hacemos, para tener un ejemplo, si pide determinar el radio de alcance, la inclinación de la boca y la intensidad de aplicación de agua en vista de la selección de un aspersor para atender las siguientes condiciones. ¿Qué queremos regar? Repollo, 5 hectáreas, viento máximo 5 metros por segundo. Ustedes pueden analizar cuánto es 5 metros por segundo, 1.5 metros por segundo, a cuántos kilómetros por hora equivale. Suelo, ¿sí? Y la textura media. Bueno, entonces aquí ya avanzamos la solución. El radio de alcance, 12 a 30 metros. Si miramos de dónde viene ese. El deporte medio, ¿por qué? Porque dice 5 hectáreas. ¿Ya? 5 hectáreas va de 5 a 10 hectáreas. Entonces, los tipos de aspersor, deporte medio, su alcance de 12 a 30. Entonces, ahí ya matamos la primera parte. Ya sabemos que necesitamos un aspersor de porte medio. La inclinación de la boca, 27 a 32. ¿Por qué eso? Porque el viento está cercano a 7 kilómetros por hora. ¿Ya? Y la intensidad de aplicación es debido a la infiltración. ¿Qué tipo de suelo nos dice aquí? Suelo de textura media, entonces va a ir de 15 a 40 milímetros por... de 15 a 40 milímetros por hora. Entonces, ahí tenemos ya una buena parte del camino andado cuando se trata de decidir qué tipo de aspersor vamos a usar. Va a ser entonces un aspersor de porte medio, porque son 5 hectáreas, el viento está cercano a 7, entonces la inclinación de las bocas de 27 a 32 grados, y se va a aplicar 15 milímetros por hora. Entonces así ya se va empezando a dimensionar lo que va a ser el sistema de riego en sí. Ahora, ¿cuánto tenemos que hacer de presión de servicio? Bueno, ahí varía otra vez de acuerdo al aspersor. Si es de pequeño, 150 a 250 kilopascal. Esto ustedes pueden hacer a cuánto equivale en MCA, en ATM y en bares. Aspersor de porte medio, 200 a 400. Aspersor de porte grande, 400 a 700. Entonces, aquí vemos que va aumentando la presión de servicio en la medida que aumenta el tipo de aspersor. Y vamos a un ejemplo. Dice, determinar la faja de presión en que el aspersor del ejemplo 1 debe ser operado. ¿Qué tipo de aspersor era? Un aspersor medio. Entonces va a estar entre 200 a 400 kilopascal. Y esto va a formar parte del análisis de altura manométrica, finalmente, que tenemos que hacer.
Bueno, ahora, ¿cuánto está soltando de agua en unidad de tiempo? Eso es lo que llamamos caudal del aspersor. Y este caudal va en relación a la presión del servicio y al diámetro de bocas. Cuanto menor es el diámetro, normalmente vamos a tener necesidad de mayor presión por pérdida en el sistema. Pero vamos al punto. Si tenemos aspersor de porte pequeño, el caudal es menor a 1 metro cúbico por hora. ¿Sí? Esto ya les calculé aquí también en litros por minuto, significa 16 litros por minuto. Aspersor porte medio de 1 a 6 metros cúbicos por hora nos da 16 a 100 litros por minuto. Y los aspersores de porte grande mayor a 6 metros cúbicos por hora, dentro de caudales mayores a 100 litros por minuto. Bien, aquí tenemos una forma, si recuerdan lo que estábamos mirando ahí en el sistema de pivot central, se puede calcular el caudal, se debe calcular el caudal en la pluviometría de cada uno de los aspersores. Para tener caudal en metros cúbicos por hora, hacemos 3.6 por el cociente entre el volumen recolectado en litros y el tiempo en minutos. De la medición en promedio de estas bocas, vamos a suponer que se obtuvo 4.73 metros cúbicos. ¿Sí? Este es el caudal y guarden este número, bueno, va a servir para un cálculo más adelante. 4.73. ¿Qué más podemos ver? ¿Cuál es el radio de alcance del aspersor? Y esto nos da normalmente los fabricantes de los aspersores. En diámetro mojado. Es la mitad entonces del diámetro mojado y varía conforme a la presión del servicio y las características del aspersor. Esto normalmente los vendedores de sistemas de riego están obligados a transmitir cuál es el radio de alcance del aspersor. Bueno, ahora, ¿por qué en algunos casos los aspersores están más cercanos o más alejados? Bueno, podemos ayudarnos. El viento es lo que determina esto. Si estamos con menos de 0.5 metros por segundo y estamos con más de 6 metros por segundo, es diferente el porcentaje del espaciamiento. Acá tenemos tres tipos de abanicos que son el grado de apertura de la boca, ¿sí? Aquí en EA, que nos indica la distancia de la lateral, o sea, el espaciamiento de la lateral, y EL, el espaciamiento entre las laterales. ¿Sí? Bueno, entonces, si nosotros recordamos y miramos los cálculos anteriores, vamos a encontrar dónde estamos posicionados con el aspersor de acuerdo a la condición de 5 hectáreas de repollo que estábamos buscando. Entonces dice, considere que el aspersor con diámetro mojado de 37 metros, esto es lo que nos dice el fabricante, tiene inclinación